Vamos a cerrar con Simón el bloque de charlas de hoy. Les voy a contar quién es Simón. Es argentino, economista especializado en innovación y negocios internacionales, referente joven del ecosistema Web3 en Iberoamérica y actual jefe de desarrollo de negocios en crecimiento. Plataforma que conecta startups, builders, reguladores e inversionistas para impulsar proyectos de blockchain y tecnología en la región. Estudió Economía y Negocios Internacionales en Regent's University London y en la Universidad de Tsinghua en China. Es parte del equipo fundacional del movimiento Crecimiento, que agrupa a cientos de startups y decenas de socios inversionistas y se ha consolidado como speaker y creador de comunidades en torno a emprendimiento blockchain y tokenización, participando en podcasts, festivales Web3 y encuentros como Merge Madrid y Sub-Zero Simbiosis. ¡Wow! Que has hecho hartas cosas, Simón. Aizen Futuro agradece su presencia y los invita a recibir su conocimiento con la charla Escenario actual para implementación de tecnologías disruptivas, desafíos y oportunidades. La economía Web3 como agente de crecimiento. Aizen Futuro agradece su presencia y los invita a recibir su conocimiento con la charla Escenario actual para implementación de tecnologías disruptivas, desafíos y oportunidades, análisis de lo público y lo privado en Latinoamérica y el mundo. La economía Web3 como agente de crecimiento. Bienvenido, Simón. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa intro. Creo que nunca en mi vida me hubiera presentado así de bien. Y les agradezco mucho el tiempo y por haber venido a escuchar de este. Bueno, la idea hoy hablar es que quiero que tratemos muchos de los temas que sonaron hoy y que sobre todo tengamos una oportunidad de mirar hacia el futuro de la gobernanza o de cómo podemos concebir a la región entera, no solo Argentina, aunque me van a escuchar hablar mucho de Argentina casi por costumbre o por ego, pero el objetivo de todo lo que estamos haciendo ahora y lo que queremos introducir viene a desarrollar la región. Como pone ahí, hola queridos, hola queridas, mi nombre es Simón. Soy el jefe de desarrollo de negocio de crecimiento, el movimiento intentando traer la economía argentina on-chain y también el co-founder y chief business de Anden, un proyecto del que vamos a hablar ahora en un poquito. Pero antes de empezar a hablar, les quiero adelantar una pequeña conclusión, que es, seguramente hemos escuchado hablar de cripto en los últimos días. Yo creo que más o menos todos y todas las que estamos en la sala estamos familiarizados un poco con el concepto, o al menos con Bitcoin de alguna forma, pero siempre nos estamos familiarizados desde el lado financiero, desde hablar de la platita. Y quiero que sepamos, o que quede claro, que solo es la punta del iceberg de todo lo que se puede hacer cuando hablamos de cripto o sobre todo cuando hablamos de blockchain. Porque hoy, más que nunca, después de más de 15 años de desarrollo de esta tecnología, en los que todos los protocolos de tecnología se han enfocado en desarrollarla, hoy nos empezamos a preguntar para qué sirve. Y parece un poco casi gracioso que 15 años después nos ponamos a pensar en eso, pero uno de los casos de uso que está saliendo y que al menos nos hace mucha ilusión es la capacidad de reorganizar las estructuras de gobierno del mundo. Y es algo que quiero que toquemos hoy. Así que empecemos. Realmente, algo que hemos visto en los últimos años es que la innovación aunque está muy centralizada en países con más recursos, y justo hablando algo cuando se hablaba de la inversión de I+D en la charla anterior, vemos cómo hay países que efectivamente lo implementan más que otros. Obviamente no voy a decir que está totalmente distribuida igualitariamente, porque no es así, pero la innovación es global. Sobre todo ahora, porque Internet nos permite conectar o llevar las ideas más allá de lo que antes era. Y tenemos un problema muy grande, porque aunque la innovación es global, la regulación sigue siendo local. Y que esto es lo que genera que en aquellos países donde empecé, como ha pasado en Argentina, donde teníamos problemas gigantes de no tener una moneda estable directamente, no tener acceso a herramientas financieras básicas, no tener acceso a inversión si sos una startup, empezamos a ver, y uso esto de ejemplo, pero pasa en todas las economías emergentes, que el talento y el capital se van a jurisdicciones que son más claras. Y sobre todo, más simples, más predecibles, que sabes qué es lo que va a pasar.
Y eso para nosotros que pertenecemos a las economías emergentes y que queremos que se desarrollen y crezcan porque es para el beneficio de todos y todas, significa una pérdida de talento y por lo tanto quedamos en el mismo lugar porque todas las empresas que se terminan creando acá terminan siendo una LLC en Delaware, una LLC en Austin o en alguna zona económica especial, del concepto del que vamos a hablar. Y si te lo bajo a números, de repente vemos que hay billions anuales que salen de todas las economías emergentes, en lo que de cara a nosotros y a lo que impacta es que terminamos perdiendo recursos, pero sobre todo, que es lo más increíble o lo más bonito, es perdemos oportunidades de rediseñar cómo el mundo está concebido hoy. Al final, el Global South pierde ese poder de decisión y no tenemos que dejarlo irlo, al menos ahora que ya somos conscientes, ¿no? Y esto viene, todo este contexto, está muy apoyado por lo que ha estado pasando en los últimos años con la idea del Network State, que les pregunto y levanten la mano si lo han escuchado alguna vez. ¿Escucharon sobre Network State antes? Tremendo. Vamos a entrar un poquito en esto porque es un concepto medio raro, medio nuevo, medio friki, medio nerd, pero que está buenísimo, que lo que viene a decir, que al menos para mí lo encontré a través de un libro que lo escribió Balaji, que es una gran persona del ecosistema cripto, pero que se ha ido más allá en el mundo de la tecnología y que ha hecho muchas cosas, donde lo que empieza a decir, y tiene sentido, es que antes cuando se montaban los países teníamos un espacio, por acá teníamos una montaña, por acá teníamos un océano, por acá teníamos una guerra y acá estaba limitado por lo que fuera. Entonces se constituía un país en esos límites geográficos y después la cultura se desarrollaba adentro, a donde fuera y con lo que fuera. Y después terminamos montando países y Argentina con sus movidas y sus asados y su mate y sus debates y te termina generando una cultura ahí. Pero la realidad es que eso hoy quedó un poco obsoleto porque los países o las culturas dejan de depender del país. Entonces la cultura pasa a ser algo que se transmite por internet, entonces deja de tener frontera. Entonces de repente todos nosotros y nosotras que estamos hoy acá compartimos un interés por el futuro o por la tecnología o por los temas que se han tratado acá y estamos todos unidos y vivimos en diferentes lugares del mundo, pero eso nos hace pertenecer de alguna manera a la misma cultura. Entonces, si nos vamos al concepto de nación de antes, ¿podríamos formar parte del mismo país digital potencialmente? Y es la tesis que se desarrolla cuando se habla de Network State. Entonces, ahí lo que nos lleva es que algunos países empezaron a dar cuenta de que esto tenía un montón de valor. Y se empiezan a montar países o estructuras digitales, sea alrededor de la idea de una zona económica especial, que no deja de ser un espacio regulado diferente a favor de un negocio en concreto. Y de repente empezaron a traer, en el caso de cripto, que es del que puedo hablar un poquito más, a Estonia empezaron a traer negocio, RackDAO, que está en Dubái, o TMCC, que están en Dubái, empezaron a convertirse en jurisdicciones adaptadas para negocios de cripto y de alguna forma convirtieron la regulación en producto. Es algo que no había pasado antes y me parece fascinante. Y creo que esa línea que está escrita ahí, que está en negrita, creo que es importante porque esto para nosotros es una oportunidad. Como veíamos antes, los países o nosotros como economías emergentes desarrollamos un montón de talento porque tenemos un montón de problemas que solucionar, pero terminan yéndose a otros lugares donde la regulación es más clara o el capital es más accesible. Este es el libro que les decía antes de Balaji. Tiene un apellido impronunciable, por eso no lo digo. Está ahí escrito, no creo que se vea muy bien, pero es un libro muy interesante para entender la nueva distribución de los países y las comunidades en el mundo. Entonces, volviendo al concepto que hablábamos de la regulación siendo algo local y la innovación siendo algo global, lo que vemos es que las economías, si tenemos en cuenta estos lugares especiales donde podés ir con tu empresa de tecnología a residir, se convierten en digitales. Que esto está mucho más ligado a lo que hablábamos antes de las comunidades siendo digitales o esos países empezando a constituirse de una manera digital. Y acá, por meter algunos datos para que lo tengan en cuenta, la identidad digital se empieza a explorar en 120 países viéndolo. Y al mismo tiempo tenemos una economía Web3, que con Web3 englobamos todo lo que es blockchain e inteligencia artificial,
que está creciendo porque es la palabra que más escuchamos por todos lados. Y esto, de vuelta, no es nuevo. Vamos a proponer algunos números más y disculpen la diferencia de idioma de las slides, genera millones y millones en revenue todos los años. Desde DMCC en Dubái, o RackDAO que también está en Dubái, o Estonia, que son plataformas o países que están estructurados de forma digital que permiten, que incluso en la plataforma de Estonia me gusta mucho y creo que esto es algo que nos pega o nos está más cercano a nosotros o nosotras, que es, vos podés ver cuánto pagas de impuestos y puedes ver hacia dónde va el gasto de tus impuestos, lo cual no es menor en los sistemas que conformamos nosotros y nosotras. Y nuestra tesis lo que opina es que Argentina se puede convertir en un polo de innovación y un polo de tecnología en el hemisferio sur. Sobre todo por lo que tiene que ver con on-chain, bueno, con la economía on-chain. Y por dar algunos datos, Argentina tiene 25% de usuarios, 25% de la población usando cripto todos los meses, un 7% usándolo de forma diaria. Pongo 13.000 porque son los que hemos conseguido nosotros acelerar y contactar durante el último año, pero ahora vamos a ir con un poquito más datos de crecimiento y nuestro emprendimiento. Pero también vemos como hay más de 1.200 startups en la región. Cuando empezamos nosotros eran como 300 y pico, y ahora hay un montón. Y encima la posibilidad de actuar de una forma digital es una narrativa creciente de cara a las zonas económicas especiales, que bueno, lo vemos acá, como solo hay muy pocas naciones que son digitales por ahora, pero regulaciones especiales que son digitales, y vemos que además generan dinero, pero un montón. Pero cuando yo digo crecimiento, les quería contar un poquito más de quién somos y qué hacemos y por qué creo que puede ser bonito para incentivar la innovación en diferentes países y ojalá sea algo que termine desarrollándose en Chile también. Hace alrededor de 2 años, un gran amigo, Emi Velázquez, que es un serial founder de Argentina y una persona fascinante y muy inspiradora, me escribe y me dice, che, tengo un problema y una oportunidad. Digo, bueno, he creado una nueva, llámalo empresa, pero en realidad es un movimiento que hizo la primera Pop-Up City. Queremos seguir escalando y queremos crecer esto. Nos gustaría que formaras parte. Le digo, ¿cuál es el problema? El problema es que no tenemos plata, como suele pasar con estas cosas. Entonces estuvimos buscando, intentando levantar plata para hacerlo realidad, lo conseguimos y empezamos a hacer algo que no tiene precedente a nivel Argentina, que fue, incluso Latinoamérica, que montamos un hub en el centro de Buenos Aires, en Colegiales o en Palermo, que son barrios conocidos. Yo soy mendocino, o sea, tampoco fui totalmente a descubrirlo cuando estaba por ahí. Y empezamos a hacer pop-up cities y festivales, que cuando digo pop-up city lo digo muy rápido, pero lo voy a explicar. Nosotros, o sea, cuando hablábamos de Network State antes, una de las bases que tiene es que esas culturas digitales están yendo de un lugar a otro y se basa mucho en la idea del nómada digital. Una cosa que tienen los nómadas digitales es que estamos viajando de un lugar a otro y tenemos la suerte de afrontar problemas diferentes de las regiones a las que visitamos y traemos soluciones de los lugares donde hemos visitado anteriormente. Pero un problema muy grande de los nómadas digitales también es que seguimos siendo humanos y seguimos sintiéndonos solos o tristes o que querés un abrazo, un amigo o gente que te comprenda. Y cuando estás viajando todo el tiempo, trabajando desde tu casa, creo que mucha gente acá puede empatizar, puede ser un bajón. Entonces, empieza a aparecer el concepto de las pop-up cities, que es a la gente que comparte un interés, se juntan durante 3 semanas, durante un mes, en nuestro caso es cripto e inteligencia artificial en Buenos Aires durante un mes, para convivir. Convivir no en el mismo espacio, o sea, esto tampoco es una comuna, sino lo que hacemos es cada uno con sus hotelitos y sus Airbnb y nos juntamos en un cowork a trabajar, hacemos charlas, hacemos conferencias y lo que genera es un mini polo efímero de innovación que hace que se construyan soluciones, hacemos hackatones y aceleramos startups, hacemos un montón de actividades divertidas que permite que se acelere la solución a problemas locales, aprovechando que haya gente de otros lugares del mundo que trae ideas que no habíamos visto antes. Hay una frase de teoría de sistemas que me gusta mucho que es: vos no podés comprender un sistema desde adentro del sistema. Y de alguna forma las pop-up cities permiten que tengas exposición a problemas, pero con soluciones o inspiración que vienen de otro lado. Y eso es lo que empezamos a hacer, ya llevamos 4 y voy a sacar un montón de datos ahora,
que los cuento rápidamente, pero en nuestras pop-up cities ya hemos recibido más de 20.000 personas. Hemos, bueno, pone 850, pero pues se me ha quedado un poco viejito, ya hay como 1.300 startups que han pasado por el hub. Abrimos un hub permanente en el centro de Buenos Aires, como decíamos antes, que recibe gente todos los días. Hemos hecho programas acelerados por nosotros, pero también llevados a cabo por la comunidad. Llevamos a cabo programas de aceleración con 2 empresas muy grandes como Uniswap Foundation o Lisk, y vamos a llevar a cabo 4 más en los próximos 4 meses, así que estaremos buscando startups que quieran ser aceleradas. Y también, como no solo tenemos que enfocarnos en el lado de desarrollo de ecosistema, sino que nos enfocamos en la parte regulatoria. ¿Y por qué? Y eso suena tan distante. Si haces un montón de desarrollo de ecosistema, pero no intentas asegurarlo con un mínimo cambio regulatorio, el problema que puedes tener es que te lo borren en un segundo, si quieren. Entonces es importante asegurarlo. Y trabajamos el primer sandbox de tokenización con la CNB. Les estuvimos apoyando para poder llevarlo a cabo. Le hicimos 2 updates, 2 actualizaciones después. Y estamos actualmente trabajando en un framework para la creación de zonas económicas especiales en Argentina. Entonces, un montón. Y además ayudamos a miles de builders a que tengan o conecten con Codebase en Avalanche o con otras aceleradoras, dándole muchas oportunidades. Entonces, con este contexto de crecimiento, quería hacer un recap de lo que habíamos dicho antes de las jurisdicciones a nivel digital. De alguna manera, la economía digital que se mueve por todos lados y que está con gente desparcida por todo el mundo, cuando después querés crear tu empresa y ponerla en un lugar, es muy difícil, porque de vuelta la regulación sigue siendo local. Entonces, este problema lo vemos cada vez más y con más naturalidad queremos empezar a solucionarlo porque lo vemos como una oportunidad. La realidad es que hay más de 7.000 zonas económicas especiales en el mundo. Antes veíamos que menos del 3% son digitales y efectivamente ninguna está construida para la era digital. Hoy, si querés armar una empresa en cripto, tenés que hacer 3 empresas en diferentes lugares del mundo, es un quilombo, sale carísimo y eso lo que termina siendo es una barrera de entrada para, sobre todo los que estamos en economías emergentes, para poder constituir nuestras empresas y dar un servicio global. Entonces necesitamos soluciones que busquen atacar esa oportunidad para permitir una incorporación más sencilla y que puedas estar regulado como startup de tecnología, como startup bueno, en nuestro caso de Web3, pero con condiciones más favorables también, ¿no? Porque queremos ver más de este tipo de innovación. Y claro, esto es lo que decimos, hay toda una infraestructura digital de un montón de zonas económicas especiales que transaccionen millones y millones y millones, que encima podemos tener una en Dubái, podemos tener otra en Estonia, otra en Malasia, otra, bueno, hay 7.000, no me voy a poner a decirlas todas, pero están totalmente desconectadas las unas de las otras. Si vos querés registrarte en una, tenés que hacer todo un proceso que después es diferente. Si querés crear una nueva zona económica, tenés el problema de que tenés que empezar de cero. De vuelta, estamos hablando de que la regulación no permite o no está a favor de no está construida a favor de las startups de Web3 e inteligencia artificial. Es verdad que es algo muy nuevo, pero tenemos que empezar a trabajar en esa dirección. Porque el mundo que nos imaginamos es particularmente, hoy es esto acá, ¿no? Hoy tenemos el talento en los países que buscan capital para desarrollar sus empresas. El talento es por lo que se pelean los países principalmente, porque el talento es lo que atrae y retiene capital. Pero claro, al no tener claridad regulatoria, terminamos teniendo un problema que es el talento se va. Entonces el crecimiento del PIB termina siendo en otro lugar. Y nosotros lo que tenemos que garantizar es intentar construir los andenes regulatorios para que cuando en los países donde hay mucho talento puedan constituirse o puedan traer claridad regulatoria para que las empresas que forman parte de ese país se puedan quedar y tenga sentido para ellas quedarse. Entonces, nuestra tesis lo que dice es que necesitamos zonas económicas especiales a favor de la economía on-chain y estas necesitan una infraestructura digital escalable. Y es el negocio que estamos empezando a conformar ahora. Anden es el sistema operativo para zonas económicas especiales
Es una plataforma que busca hacerlas interoperables y que busca hacerlo. Permite, si lo pongo en palabras más claves, que podamos montar economías digitales mucho más rápido que antes. Y entonces podamos poner, sobre todo al hemisferio sur, a la altura del hemisferio norte. Bueno, efectivamente, o sea, uno de los problemas que venimos a atacar acá es que la mayoría de los gobiernos, incluso a nivel provincial, y hablo más de Argentina, pues lo que conozco más, está totalmente hecho a papel, todo. Y es poco escalable, es lento, y ya hay leyes como la Ley de Economía de Conocimiento que dan muchos beneficios a empresas de tecnología, pero si quieres acceder a ellos tardás 2 años porque te tienen que firmar 500 papeles y es muy poco estimulante para poder decir yo voy a poder tener mi empresa acá, porque va a ser un quilombo mi vida. Entonces, queremos intentar ayudar o empezar a generar esos casos de uso que te permita acceder a esos beneficios ya existentes a nivel país por todos lados, que te permita tener un compliance y tener una parte más legal de impuestos totalmente clara y empezar a ayudar para que los gobiernos se vayan digitalizando su infraestructura y tener mejores condiciones para tener una startup de tecnología en Argentina y espero que en toda Latinoamérica. Y no se trata mucho de crear un negocio en sí mismo que genere plata y ya está. Al final lo interesante de esto es que sea replicable y que se puedan generar zonas de innovación para on-chain, para Web3, para AI y para otras, y que termine siendo un sistema colaborativo latinoamericano o incluso de economías emergentes interconectado, porque eso va a generar más oportunidades para otros utilizando la tecnología. Entonces, bueno, ya no hace falta ponerme en cómo lo haríamos así, pero es un poco por hacer ese round de la idea. Necesitamos esas regulaciones un poco más escalables bajo la tesis de que el mundo y sobre todo la parte de innovación y la tecnología no tiene límites geográficos, pero la regulación muchos y no están actualizados. Entonces, si lo puedo poner como en un one-liner muy fuerte, queremos modernizar la democracia y cambiar las leyes que están totalmente antiguas hoy, hacerla una infraestructura totalmente programable. A nivel equipo, estos somos las 3 personas que estamos liderando el proyecto, unido al board que lo conforma. Milagros es la Mili es la head de regulación de crecimiento y una abogada con muchos años de experiencia, sobre todo especializada en la parte de Web3, al igual que Teo, que también es un abogado muy clavado del ecosistema y muy conectado por el lado de Public Affairs. Yo llevo la parte de negocio, previo a hacer esto, vengo de cofondear un Venture Capital en España que levantó 23 millones de euros en financiación convirtiéndose en el primer Venture Capital regulado de Web3 en España, y en el sur de Europa de hecho, y de montar varias empresas para Venture Builders, montar 2 fondos de inversión de cripto y un montón de ideas también que no están tan buenas, que nunca llegaron y que fallaron, pero es parte del camino. Y estamos muy apoyados por el equipo de Protocol Labs, que es un network grande del ecosistema, Aztec, probablemente la Layer 2 de privacy más importante del día de hoy, y otros ejecutivos de empresas muy importantes del ecosistema Web3. A nivel ronda de financiación, hemos levantado 1.8 millones para llevar a cabo esta primera etapa y estamos cerrando el último 40% de la ronda en las próximas 6 semanas, previo a hacer un lanzamiento más claro de la tecnología y cómo lo vamos a llevar a cabo. La idea es poder empezar a constituir el operador de zonas económicas especiales que comentábamos antes, cómo tiene que ser, desde permitir la incorporación de empresas en Argentina, empresas de todo el mundo, hasta poder hacer un software totalmente interoperable entre zonas económicas especiales del mundo. Pero antes de irme, ahora que me puse serio de repente con equipos y plata y cosas así, no es como lo quiero cerrar, porque me gustaría dejar 3 conclusiones lindas y quizás un espacio para preguntas si alguien quiere. Creo que como no estamos preparados para ver la velocidad a la que va a ir la innovación en los próximos años. De repente tenemos inteligencia artificial en la palma de nuestra mano, de repente estamos hablando de nuestras emociones con el chat GPT, pero también estamos hablando de ideas, de críticas, de sistema, de religión, de lo que queramos, y tenemos un partner que está todo el tiempo devolviéndonos y dándonos un feedback de esas ideas. Eso es lo que va a permitir, o al menos creo mucho en la creatividad por iteración,
que tengamos más ideas que nunca. Y la capacidad de producción de esas ideas está mucho más democratizada de lo que estuvo antes. Porque hoy sacar una app lo hacemos con un Lovable, lo hacemos con un V0, lo hacemos con cualquiera de estas aplicaciones y podemos iterar y llegar a un, no te digo un pre-MVP, pero un prototipo de alta o media fidelidad en minutos. Y eso es algo que no había pasado antes en la vida. Entonces la innovación va a ir a una velocidad sin precedentes. Acá hay algo muy interesante que lo dijo Kasparov hace una banda, cuando Kasparov pierde contra el modelo, creo que se llamaba Blue, el modelo de ajedrez. Y dice, y empieza a hablar, ¿no?, de qué opinaba el ajedrez con la tecnología. Y le dice, mira, solo la tecnología no está tan bueno. Solo el humano ahora tampoco está tan bueno. Pero lo interesante es el modelo Centauro, es el modelo en el que la tecnología y el ser humano trabajan a la par para conseguir unos objetivos. Y creo que es por donde estamos yendo. La idea de ser sustituidos es un poco terrible y en muchas cosas lo vamos a hacer, pero creo que hay una oportunidad muy grande para aquellos que empiezan a adoptar desde ya, y todos los presentes creo que lo estamos haciendo, para acelerar y mejorar nuestras capacidades. Después, hay una frase que me gusta mucho, que es la adopción de la innovación pasa a la velocidad de la regulación y la confianza. Y por eso nosotros abogamos por un sistema que regule de una forma correcta, sin limitar la innovación, las empresas de Web3 y de AI que tenemos por delante. Tenemos que crear esas burbujas donde los emprendedores puedan desarrollarse y sepan que están amparados legalmente y que no se están mandando ningún pedo, porque también nos pasa a veces que hacemos cualquier cosa. Entonces es importante generar esos espacios, esas burbujas o zonas económicas especiales, hay nombres re complejos para eso, pero no dejan de ser un espacio limitado para la innovación más protegido. Y finalmente, que creo que es el mensaje que se nos tiene que quedar un poco a todos y todas las que estamos acá, que es, hay muchas estructuras de gobierno que las damos por asumidas que tienen que funcionar de esa manera y hemos confiado en un sistema que de alguna forma es contrario a lo que queremos, a lo que nos gustaría tener, ¿no? Hoy vivimos en un sistema donde la transparencia es para el usuario y la privacidad es para el protocolo o el gobierno. Cuando realmente, si lo pensás, debería ser al revés. O sea, el que debería ser transparente es el gobierno, el que debería poder tener acceso o derecho a la privacidad es el usuario. Y hemos asumido que eso no es así. Y de repente todos y todas celebramos que Spotify nos manda un mensaje diciendo tu Spotify Wrapped está preparado y te das cuenta como toda la data que estuviste, toda la música que escuchaste durante el año se productiviza y te das cuenta que no tenés privacidad sobre la música que escuchás y así tenés para todo lo que quieras. Y la lucha por la privacidad es fundamental. Y de hecho, todos y todas tenemos ropa puesta, tenemos cortinas en nuestra casa y somos muy conscientes, de forma inconsciente, de la privacidad para nuestra persona física. Pero para nuestra persona digital somos mucho más inconscientes con el cuidado de nuestros datos. Y tiene sentido, porque se estuvo empujando así desde el comienzo y desde la idea incluso del like. No nos olvidemos nunca que la persona que inventa el like no deja a su hijo usar Instagram. Para mí es un comentario que me hace pensar siempre, porque el like es un concepto que reconfigura la economía digital, reconfigura la forma en la que engageamos con la información, con el contenido, y determina qué o no es relevante para uno. Y es una herramienta muy útil y fascinante a tu favor, pero también muy macabra. Entonces, un poco la reflexión que quiero dejar acá es que tenemos la oportunidad de rediseñar estas estructuras y de tener una voz más que nunca. Y creo, o al menos es lo que me gustaría conseguir con el proyecto que estamos llevando a cabo, que Andem permita generar esos espacios regulatorios diferentes, más enfocados en la privacidad, más enfocados en las startups de tecnología, de on-chain y de inteligencia artificial, para que puedan crecer de una forma o que puedan hacer propuestas de valor o de negocio que salgan o cuestionen al menos la forma en la que el sistema está estructurado hoy. Entonces, si se quieren unir a esta hermosa locura, me pueden encontrar en Twitter, sobre todo más activo, como Simón Puebla _, Telegram si me quieren escribir, o por mi mail o LinkedIn o lo que les apetezca, pero es una hermosa locura para rearmar el sistema que tenemos hoy. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Simón, por compartir esta visión tan amplia del contexto latinoamericano y la economía Web 3. Un aplauso gigante para Simón. Muchas gracias por estar aquí. Y queríamos saber si alguien tiene una pregunta para Simón, un comentario. ¿No? ¿Está todo bien? ¿Seguimos entonces? Está todo clarísimo, parece. Clarísimo, sí, es que lo explicaste muy bien y muy visual también. ¿Quieres hacer una pregunta? Ya, una pregunta, ahí. A ver, ahí va. Te quería preguntar tu visión o recomendación. La región de Aysén tiene una zona de excepción que no se utiliza, que es una zona franca. Hoy día vas hacia Aysén y hay vacas. Pero existe una oportunidad en armar una zona de excepción para servicios digitales o digital. Pero ¿cuán factible, tú has visto la experiencia de afuera, es hacer una zona de excepción dentro de un país? Porque a veces es más factible hacer algo pequeño dentro de un país que cambiar toda la regulación de un país. Entonces, si es que has visto algún ejemplo como para mirarlo, y lo segundo, alguna recomendación de cómo poder, algo para mirar. Bueno, gracias primero. No lo sabía, me parece copadísimo y sobre todo entender que que hay posibilidades y que están sin usar. Sí, la región de Aysén tiene el tamaño de Inglaterra, son 100.000 personas, tiene 2 puntos de acceso de fibra óptica, mucha agua, muchos recursos naturales, eso. Así que está buenísimo. O sea, acá siempre pasa por... Es como que nosotros, los que trabajamos en tecnología e innovación, tenemos un ángulo que es, tenemos que hacer más y esto es muy divertido y desarrollémoslo, y después nos chocamos a veces con el lenguaje político, que no controlo tanto, y por eso trabajamos en conjunto con Mili, con Teo, con Santi y con Juan para poder llegar y traducir esta información de una forma que les entienda. Porque al final nosotros no tenemos miedo al riesgo como lo pueden tener los políticos o que tienen que impulsar este tipo de decisiones y que tienen que impulsarlas de una manera que tristemente lo que les importa es que no comprometa sus próximos 4 años de trabajo. Entonces estamos desalineados en incentivos a veces, porque nosotros vemos la posibilidad de crecer a 20, 25, 30 años y sus timeframes de trabajo son menores. Entonces hay una parte fundamental que es cómo traducís los beneficios que le podés traer a la zona franca que tengan que ver para las cosas que les importa a ellos, que es que te vuelvan a elegir, básicamente. Después, que genere más impuestos o que genere más plata para la región. Y que bueno, también hay un tema casi poblacional, ¿no? De atractivo turístico, que también la gente empieza a viajar para acá o empiezan a establecer sus empresas. Hay un trabajo muy, muy lindo que estamos empezando a hacer nosotros también, que pasa por conectar con todos los ecosistemas de startups de toda Latinoamérica para empezar a comunicar la idea de, che, papu, acá está bueno, vení para acá. Y vení para acá porque tenés esta serie de beneficios. Y es una parte de una traducción de ese mismo negocio que se está hablando con el gobierno, que tiene un approach diferente, a traducirlo para las startups, para que elijan, en este caso Aysén, como la zona de, no te digo para residir, porque muchas veces no hace falta. Por eso nosotros abogamos por zonas económicas especiales digitales, no necesariamente físicas. Justo en concreto, el gobierno de Argentina no está tan a favor de las zonas económicas especiales físicas, pero sí digitales. No sé cómo será la situación de Chile. Me pasa que también me limita un poco no comprender o no conocer más de Chile como para poder dar una opinión más fundamentada. Pero, siendo un espacio que ya está desarrollado, muchas veces pasa por tener conversaciones muy claras, ¿no? De hacia dónde va la región, cuáles son las tendencias. Hay un pensamiento que me gusta mucho, que son las trayectorias, de dónde queremos estar de acá a 20 años y dónde estamos hoy. ¿Estamos o no estamos dentro de la trayectoria, dentro del camino que deberíamos estar? Y eso muchas veces ayuda a tomar decisiones a la gente que puede tomar esas decisiones, porque se dan cuenta, porque capaz no lo habían pensado antes, que no están en el camino que deberían estar. Y creo que esto lo que permite es, sobre todo para regiones que no son la capital, es ponerse en el foco de una industria concreta que es una oportunidad que muchas veces pasa desapercibida.
pero porque también la industria es muy chiquita, todo el mundo está pensando tipo, no, energía, no, petróleo, vaca muerta, y todas esas cosas. Y si no, pero pará, que hay muchas más industrias pasando mucho más grandes que hoy no tienen hogar. Entonces, para mí, teniendo claro que esa situación existe, y no sé si respondo a tu pregunta porque me fui un poco por las ramas, creo que parte de decir, che, mirá, vos tenés esto acá, tenemos condiciones que se pueden negociar o tenemos clara cuáles son las condiciones que las startups de tecnología pueden necesitar, desde que pasan por lo fiscal, pasa por los temas de contratación, pasa por la libertad para hacer negocios dentro y fuera de la región. Paraguay está haciendo cosas increíbles con eso, diciendo, che, si no haces negocio dentro de Paraguay, no pagas impuestos, haces esto, y eso atrae un montón de gente, obviamente. El tema también, que me parece importante, que no quiero cerrar este punto con ofrecer menos impuestos hace que vengan las startups. Creo que vivimos un poco en esa mentira del crecimiento infinito. Creo que también pasa mucho con entender no solo los beneficios que se pueden dar, sino cómo se van a reutilizar una vez los tengan para el desarrollo y crecimiento de la región. Que no termine en el bolsillo de unos pocos, sino que sea un beneficio para muchos. Perdón, no paré de hablar. No, está bien, está bien. Muchas gracias, Simón. Muchas No todos los gracias. días tenemos un exponente así como tú. Y